sistema de radio educativa. Comenzamos el desarrollo de nuestra propuesta académica de este jueves. Hablamos desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Es una de las dependencias de la universidad vinculada a esta estrategia que presentamos de lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana y 4 a 5 de la tarde. Hablamos de cómo el mundo está en discusión, las conversaciones alrededor de la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié, primer ciclo de 2019, que justamente hoy, 11 de abril, llega a su final con los y las invitadas e invitados que estarán con nosotros en desarrollo de nuestro programa. Ocaris Patiño, control sonoro, la dirección del sistema de radio educativa de Beatriz Mejía, Juliet Guevara, nuestra coordinadora de materia de comunicaciones desde el Instituto de Estudios Políticos, y mi nombre, Alexander Otálvaro Villada. Una pausa y comenzaremos con el programa de hoy, el último de este primer ciclo de 2019. Estamos en desarrollo del primer ciclo de 2019, el mundo está en discusión, conversaciones alrededor de la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Vuelve con nosotros como coordinador de la conversación el profesor Manuel Alonso, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un saludo a Ana, a Tiberio, a Ana, a Marta y a vos, Alex, y muchas gracias por la invitación. Lo presentamos primero a usted porque nos gustaría que en esta ocasión, contrario a lo que hemos hecho en otros programas, entendiendo no solamente el fin del ciclo, sino quiénes están con nosotros, que sea usted, desde la cercanía académica y en el ámbito social, con nuestras invitadas y nuestro invitado, que nos diga quiénes son cada uno de ellos. Bueno, yo voy a decir lo obvio y nos vamos a tirar la pelota, parece ser Alex, entonces yo se las tiraré a ellos. Son Ana Lucía, médica, hija de la profesora María Teresa Uribe, Marta, su otra hija, comunicadora, abogada también. Marta trabajase en el mundo audiovisual, y el profesor médico de la Universidad de Antioquia, Tiberio Álvarez, que nos acompaña, pero yo creo que ellos pueden decir algo más sobre ellos mismos que yo. Marta, bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros de verdad es muy emotivo este ciclo que organizó el Instituto de Estudios Políticos, y estamos muy agradecidos también con la emisora, porque ha sido como una extensión en el tiempo hablar de la mamá desde muchos ámbitos, desde el punto de vista académico y todos los cruces pues que ella transitó pues en la academia, y este que es tan particular, que es tan íntimo, que es tan personal, que es el familiar. Y digo familiar porque considero que Tiberio es absolutamente un miembro de la familia, y Beto, o Betico, como le decía mi mamá, es otro hermano, otro miembro de la familia. O sea que nos sentimos absolutamente como si estuviéramos en la sala de la casa conversando de la mamá. A nuestro ente hay que decirles que el profesor Manuel Alonso es Manuel Alberto Alonso, de ahí el Betico, de la profesora, o el Beto, de la profesora María Teresa Uribe de Hincapié. Ana Lucía, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, Alex, muchas gracias. Cuéntenos de su vida. ¿Cómo llega usted acá hoy? Yo llego porque pues supe que hoy era el último programa, y Marta me dijo pues que era una cosa como más como de la familia, y como como cosas más íntimas, para hablar como cosas que no eran académicas ni eso de la mamá. Entonces yo dije, yo quiero ir a oír, pero Betico me cogió en el corredor y me dijo, no, usted entra a hablar en este caso, por eso llegué acá. Y, ¿cómo le va? ¿Qué más, maestro? Muy bien, muchas gracias. Dicen que usted es de la familia, ¿por qué? Bueno, yo soy muy allegado a esta familia, a la mamá y al papá, y yo no conocía mucho de María Teresa hasta que una vez ella me llamó porque quería que yo hiciera parte del libro de investigación sobre ese famoso, elegante y muy productivo libro Historia de la Universidad de Antioquia, que se empezó a gestar desde 1996, se craneó, y yo tuve la oportunidad de integrar ese grupo. Nos reuníamos aquí precisamente abajo del Paraninfo, y para mí fue una experiencia extraordinaria, que después de publicado el libro, pues yo ya seguía hablando con la profe, y además fundamos un grupo que se llama de violencia urbana en la Facultad de Medicina,
y como ella trabajaba estos elementos o todas estas formas o toda esta manera de morir violentamente, a mí me interesó mucho este tema y por eso ella también fue profesora no solamente en historia, en sociología y en una cosa que yo le aprendí a un psiquiatra español de la cronofagia. Nunca estar con María Teresa le hacía a uno perder el tiempo. Bueno, profesor Manuel, ¿usted cómo se imagina esta conversación, entendiendo, como bien cada de una de nuestras invitadas y el profesor Tiberio nos lo cuentan, es cierre de ciclo, sentirse en familia, en la sala de la casa y contarle desde otra perspectiva a todos nuestros oyentes en el departamento de Antioquia sobre la vida de obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié? ¿Cuál sería, digamos, un punto inicial para que iremos conversación con nuestros invitados? Bueno, esperamos que sea esa conversación en familia, a pesar de la gentileza que tiene Marta conmigo, pues tengo aquí a la familia y ellos serán los que conversen. Nuestro ciclo se llamaba El mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de María Teresa. Ahí intentaremos exactamente tener conversaciones sobre la vida de María Teresa. Y una primera cosa que se me ocurre es cómo es conversar con María Teresa, cómo era conversar con María Teresa, de qué se hablaba con María Teresa, para llegar al sentido de serie de programas, que nos hablen ustedes de qué era eso que la profesora ponía en discusión cuando hablaba del mundo, que ustedes recuerden, cada uno desde su lugar. Entonces, no sé quién quiere comenzar. ¿Quién quiere comenzar? Pues conversar con ella, como decía ahora, era una maravilla. Desde que uno iba ya a la oficina de ella, que era tapada, cubierta con libros, columnas de libros, de artículos, de cosas de revisión, y uno por las endijas y ella siempre atenta, y esa ida a tomar el tinto, e ir conversando, y mientras se pedía el mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando? ¿Qué vamos a hacer? Nunca se perdía el tiempo, y siempre era un comentario, una crítica, una pregunta de lo que uno estaba haciendo, y ella iba absorbiendo todo y de pronto resultaba con unas palabras, unos mensajes, a veces subliminales, y uno se preguntaba, ¿cómo hace esta mujer para abarcar tanto, para leer tanto, para, como Vargas Llosa, escribir más rápido que leer, tener tantos frentes de trabajo, que era como el profe Abad Gómez, personalidades policronas en muchos tiempos y muchos momentos, y seguro si hay tiempo, y tú lo sabes, Beto, mejor, toda esta cuestión de la mímesis, ella trabaja mucho eso, y hablar entonces con ella, con una persona tan rica intelectualmente, tan experiencialmente, estar tan cerca de la muerte y de la vida, de los líderes, de la literatura, de los libros, del cine. Entonces son personas que uno las escoge y les llenan la vida. Por eso estoy aquí y es un agradecimiento. Y tuvimos la oportunidad de conversar durante muchos lunes allá en el Mochuelo, que es donde ella vivía. Extraordinaria. Cada que uno llegaba allá, la primera pregunta, profe, ¿qué está leyendo? Entonces le mostraba una lista de libros. Entonces nos metíamos con Padura, íbamos para la China. Era una personalidad extraordinaria y conversar con ella era todo un aprendizaje. Yo iba allá para las 4 o 5 de la tarde, nos tomaban un tinto, ella se fumaba sus cigarrillos y era un ambiente intelectual que uno iba a París, a Le Negodia, todo eso, leyendo todo eso. Pues a ver, las conversaciones con mi mamá, sobre todo pues ya no en sus últimos años, porque ella al final pues era más cansada para hablar, por tener su oxígeno antes, pero yo siempre recuerdo que el espacio de mi casa para las conversaciones era la mesa del comedor. Era la mesa del comedor todas las noches, porque ella siempre insistió en que la comida debía ser todos juntos en la mesa durante pues todos los años que vivimos en la casa de ella. Y después de eso nos veíamos, era cada 8 días, todos los sábados, comíamos lo mismo, los mismos frijoles, pero iban los nietos, y bueno, eran unas conversaciones siempre muy interesantes. Alguno ponía su tema o lo ponía ella y se armaban unas grandes discusiones. Ella siempre tenía pues como la capacidad de moderar, de que eso no pasara de fuertes discusiones,
de mostrar como cuáles eran todas las aristas que tenían los puntos de vista de cada uno y fueron siempre unas conversaciones muy enriquecedoras. Además pues era como el ambiente familiar, eso es pues como lo que yo tengo como más presente de sus conversaciones, alrededor de la mesa y alrededor de los sábados con los sobrinos. Bueno, como decía mi mamá, a mí me corresponde mostrar más el reverso de la medalla de una mujer que fue idealizada completamente por el mundo académico y por el mundo intelectual. Y yo trabajo con el arte y a mí siempre me parece que la parte más bonita que tiene una persona es cuando uno la puede humanizar, es decir, cuando uno tiene esa grandilocuencia de esa mujer tan importante, tan lúcida, tan inteligente, genioide diría yo, pero al mismo tiempo es tan hermoso, por lo menos desde mí, mostrar también su fragilidad. Ella era una mujer muy, absolutamente valiente para enfrentar los grandes retos de la vida, pero al mismo tiempo era una mujer muy frágil y muy ambivalente. Y eso me parecía muy hermoso de ella. Ella, cualquier cosa que estuviera en el mundo doméstico era una tragedia. Es decir, que hubiera una gotera, que no funcionara la lavadora, que había que comprar en el mercado. Eran cosas tan sencillas, a ella se le convertían en un mundo. Y eso era una cosa muy bonita. Y otra cosa muy bonita que es la parte que yo pude ahondar con ella en la relación de madre e hija, porque además fue muy buena, muy positiva. Fuimos realmente grandes amigas y confidentes, como dice el Messier, la pena secreta, su pena secreta. Fui portadora también de su pena secreta. Entonces eso fue muy hermoso, porque ella ahí en esa ambivalencia, su gran ambivalencia, el mundo afectivo. Es decir, cuando ya tenía que tener unas relaciones afectivas, lazos familiares, dudaba, se armaba un lío en la cabeza y eso era muy, muy bonito. Nunca fue complaciente, ni desde el punto de vista, digamos, académico, cuando le hacíamos consultas, cuando hablábamos de temas, digamos, ya de ese universo, pero tampoco nunca fue complaciente como madre en el sentido de decirte qué debías hacer, cómo lo debías hacer. Nunca te dijo cómo debías vestirte, actuar, qué novio tener, nunca. Pero tenía una gran capacidad de tirarte la pelota, es decir, tenía la gran capacidad de dejarte todas las preguntas, que tú misma fueras capaz de interrogarte y de llegar sola y de cuestionarte. O sea, no fue una mujer jamás, digamos, autoritaria, por ejemplo, nunca represiva, pero lo dejaba uno vuelto chicuca absolutamente en cualquier conversación y cualquier duda personal, cualquier tema. Eso les voy a preguntar, en el balance, digamos, en términos académicos de quienes la acompañaron en diferentes momentos de su vida, años 70 incluso tuvimos compañeras de aula, de trabajo, investigadores, investigadoras y alumnos también, pues hablando de unas conversaciones extensas, de hecho mucho más complejas que lo que se hacía en aula de clases, entonces uno se imagina unas jornadas largas. La pregunta, bueno, ¿y en qué momento esas conversaciones se dan con ustedes dos, por ejemplo, de esos otros temas de la cotidianidad y con el profesor Tiberio también cuando se salía de lo académico? Entonces, ¿a qué hora dormían? O sea, ¿en qué momento se hacía, digamos, esa frontera o línea entre lo académico con todo lo que a ella le representaba estar eternamente en la universidad y en la oficina hablando de asuntos académicos a ir a ese otro mundo? ¿Cuándo pasaba eso? Por eso fue lo que conté, eso pasaba en la casa, era como en las horas en las que estábamos todos reunidos. ¿Pero cuántas horas? ¿Muy pocas? No, lo que duraba, la comida, los fines de semana, el sábado era pues sí se alargaba un poco más, porque era pues desde las 12, 1 de la tarde hasta las 4 o 5 de la tarde, o menos, pues esos eran como los espacios. Pero también creo yo que en las vacaciones, esas largas vacaciones donde a nosotros nos tocó ni tener televisión en la finca, mi papá tenía una finca cafetera que había que llegar en mula media hora,
pues no había teléfono, no había luz, no existían los computadores, entonces ella pues muchas veces no sabía qué hacer con nosotros y nos ponía, yo me acuerdo, a jugar un juego muy interesante que se llama Juicio. Era que nos ponía, nos decía que alguno de nosotros había cometido un asesinato y teníamos que defendernos. Teníamos que defendernos y no había ningún, o sea, el que perdía, era el asesino el que no se sabía defender. Entonces ella de pronto sacaba debajo de la manga, me acaba de llegar una prueba, acaba de llegarme una prueba de huellas digitales y las huellas de Marta salen en el jarrón con el que mataron a la persona. Entonces a ella le encantaba ponernos en situaciones, en unas tesituras rarísimas para que nosotros mismos fuéramos capaces de argumentar. Creo que para mi mamá fue muy importante la argumentación, que las cosas pasaran por el tamiz de la razón, que fuéramos capaces de pensar lo que estábamos diciendo, de pensar coherentemente, de ir de principio a fin. Y yo creo que esas cosas fueron como muy edificantes, una cosa tan sencilla como un juego de niños, pues realmente lo que tenía era algo muy hondo, tenía un calado muy hondo y muy profundo, que era ver, hermana, ¿usted cómo se va a defender ante la vida? Cuando le hablen fuerte, cuando le digan que usted es culpable de algo, o cuando usted quiera defender a un tranza, su pensamiento, su manera de ser, su manera de exponerse ante el mundo. Entonces podía ser unos frijoles, podía ser un juego, podía ser las noticias, podía ser lo que estábamos viendo en las noticias, que era espeluznante, por ejemplo, lo que estaba pasando. Ahí necesariamente había opiniones encontradas, porque mi mamá se casó con un conservador, un godo, que mi papá era un godo con sensibilidad social y de esos que no iban a misa, decía mi mamá. Era un hombre muy especial, que él siempre la respetó mucho, pero había opiniones encontradas en mi casa. Y cuando se habla de medios, ¿qué pasaba? Porque si hay algo que en el mundo de la academia, y yo sí no tengo problema en decirlo, y es que a ustedes los académicos, gran parte de los grandes medios de comunicación o los generadores de opinión, les generan barreras muy difíciles, conceptuales, en términos también conversacionales para poder entablar diálogos. ¿Eso cómo se vivía ahí? Pero diálogos sobre temas diferentes, ¿cierto? Ella era una mujer que tenía muchos temas. Por ejemplo, todo esto de la violencia, todas las investigaciones, el ir a hablar con jefes guerrilleros, el pedirle permiso para investigaciones, el que le invitaran a una cena, el criticarlos de frente, no solamente aquí en Colombia, sino ella estuvo en varios congresos invitados, digamos, secretamente por el gobierno, porque era una persona básica en los componentes, hablar con personas de una forma de mirar a de la otra, y una formadora, y tener toda esa memoria y el nombre de cada uno de los personajes y aventuras que presentan en esos congresos, la forma de tomar el licor de cada país. Y ella tenía una capacidad de síntesis que lo transportaba a ese mundo de ir a México, o cuando lo mandaron en un bus para llevar a tal parte y que tenían que pedir permiso en menos de un día en la rectoría para ir a cumplir unos cometidos. O cuando ella estuvo inmersa en pagar un rescate, ese sufrimiento en la casa, esa mirada para el sitio donde estaba, que nadie se fuera a arrimar, esas razones que les llegaban, tiene que ir hasta tal punto, va a haber una pareja que están allá haciendo gimnasia, ellos le dirán que cómo debe continuar y a qué velocidad. Entonces, como decía esta jovencita, ella tenía esa capacidad de las escenas paralelas en el cine. Aquí una parte, pero la otra trepidante, mientras se encontraban, entonces uno era con la boca abierta y escuchando ese relato, porque ella se iba creciendo a medida. Pero así como seguía eso, de pronto pasamos a otra película, a otra escena, a otra mirada, a otro momento. Yo recuerdo que ella quería mucho, ella siempre estaba pendiente de las llamadas de estas muchachas. Y sufrió mucho, porque ella no se podía mover al final, o muy poco. Y sufrió tanto cuando el esposo, el viejo, se cayó y se aporrió en la frente. Esa inhabilidad, esa contenía las lágrimas. No podía ayudar al viejo. Lo quería tanto que prefirió, ella me dijo, yo me quería morir hace un año, me lo decía. Y cuando él se enfermó, dijo, tiene que morirse el primero. Yo no soy capaz de dejar a este viejo, a mi esposo, a mi compañero de tantos años. Y uno le da ese amor y ese cariño. Y la pregunta tuya, una cosa es la religión y la espiritualidad. La religión son rituales, son tiempos, son misas, pero esa espiritualidad son milisegundos.
Y ahí es donde está el mensaje de estas personas superiores. No necesitan tanto tiempo para querer, para dar un mensaje, y por eso la estamos recordando, porque estas personas siguen enseñando mucho más después de que no están. Los seres queridos no mueren, quedan encantados, decía alguien en Brasil. Hay una cosa que voy a Para el profe se quita el micrófono, eso, no se me vaya. Voy a llamar la atención sobre recuperar dos cosas. Una es, a mí me resulta muy familiar cuando Marta dice este juego de que María Teresa lo obligaba a uno a preguntarse. Yo creo que cualquier estudiante, cualquier compañero de trabajo, sabe que la magia de la gran maestra era, te obligaba, y estás obligado a preguntarte. Ella te iba a dar después algunas respuestas, te las iba a ir poniendo para que las encontraras, pero te obligaba a eso. Y lo segundo es una cosa que dijiste, Marta, entonces, ¿cómo se conversa? Porque en la universidad hay una sensación, a mí me pasa una cosa con estudiantes y nos pasa generalmente en el instituto, los jóvenes de la universidad, la pregunta que se hacen, ¿cómo hace uno para hablar con esa profesora María Teresa Uribe, esa figura grande, potente, inteligente? Y entonces los estudiantes nuevos ven eso como un privilegio. Nosotros, habernos visto a nosotros tomándonos un tinto en una cafetería y echando rollo con la profe, para ellos es, ¿cómo hace uno eso? Y para uno eso se transporta a la pregunta al ámbito familiar, ¿cómo sostiene una conversación con una mujer con esta capacidad y esta cosa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese mundo? Y una cosa, Marta, que dijiste, y es, ¿cómo hace una mujer profundamente tolerante, libertaria, defensora de todas las libertades, para fincarse en cosas tan tradicionales como el matrimonio, tener hijos, casarse, amar hasta la final de sus días a un Guillermo como lo adoró? ¿Cómo se combinan esas dos cosas en esta mujer? Beto, quiero decirte que es un misterio, un hermoso misterio. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, cuando yo entré al kinder, mi mamá entró a estudiar en la universidad, después de que ella hubiera tenido 3 hijos. Es decir, las dos a mí me llevaron al kinder y ella entró ese día a la universidad. Cuando yo hice la primera comunión, nos hicieron la fiesta al mismo tiempo. Ella se graduó de la universidad y yo hice la primera comunión. A mí me tocó, de una manera también tal vez muy intuitiva, percibir la transformación de una mujer muy tradicional, también por la época, también por la casa donde venía, sus costumbres, lo que se le tenía preparado para ella. En el seno de la familia que nace, lo que se le tenía preparado, ser una mujer de casa, tomar el té, cuidar los niños, estar muy pendiente de su peinado, de su ropa, de su figura, hacer cerámica, pintar. Y yo sí vi la transformación de una mujer que entra a la Universidad de Antioquia y se empieza a poner pantalones, mochila, a no literalmente pues a no peinarse ni maquillarse, y empezar a sentir como una suerte de explosión cerebral de una mujer que empieza a descubrir un mundo absolutamente fascinante, y lo puedo decir ahora, nunca me lo dijo, pero voltear la mirada a su casa y decir, ¿qué hice? 3 niños llorando, fregando, un marido. Yo tuve la percepción de percibir una mujer encartada. Es decir, que, o sea, mi vida hubiera sido otra cosa, ¿no? Preferiblemente hubiera hecho otra cosa. Pero al mismo tiempo yo creo que dentro de esa mujer tan rigurosa, encontré un espacio de libertad tan potente en la universidad. Es decir, es como una suerte de castigo a la materia, pero gran libertad en la mente. Una cosa tremenda, ¿no? Donde ahí fue absolutamente soberana, libre, ¿no? Era un territorio que no era un territorio intocado, y conservó su mundo familiar, porque al mismo tiempo ella era una mujer muy dependiente afectivamente, y le decía a mi papá, como le decía Guillermo, que le resolvía además todos los problemas, porque ella era incapaz de resolver ningún problema doméstico. Eso es muy bonito. Entonces yo creo que al mismo tiempo, al dar con un hombre tan tolerante, que la quiso tanto y la respetó,
pues conservar ese mundo que además era el único que tenía, porque ella fue una suerte de oveja negra en su casa. De hecho, mi abuela decía, es que lo peor que pasó en esta casa fue la Universidad de Antioquia. Pues, por no decirlo aquí en público, decía otras palabras, pero como quien dice, lo malo, o sea, todo lo malo que yo te veo empezó desde que empezaste en la Universidad de Antioquia, a fumar, bueno, y a otras cosas, pues a no estar todo el tiempo en la casa, en fin, pero como ven pues las abuelas, el ámbito familiar. Ese no lo teníamos, nadie lo había dicho acá. El tema en todos los programas siempre se habló de cada diálogo con la maestra con un cigarrillo. Sí. O en medio del humo y los libros. Sí. Nadie dijo que eso había comenzado con la Universidad de Antioquia. Eso empezó en la Universidad de Antioquia. Es que primero ella estudió con monjas, estuvo en Manizales y eso fue una influencia de la mamá, tiene que estudiar con monjas porque podía perder en Pereira y mucho menos en Medellín, ¿cierto? Entonces esa rigidez, que eso le sirvió para leer porque tenía una excelente biblioteca. Y inclusive por allá me contaba ella que habrá en esas donde se duermen las monjas, en esos claustros. Y ella le metió, yo tengo que ir a conocer eso, eres ya una flacuchenta, porque a nadie más vitaminas le han dado en la vida que a María Teresa cuando estaba joven, ni más linimento en el pecho, porque ella era asmática. Y es toda una historia, y ella se inventó y se metió en un canasto donde llevaban la ropa sucia. Y ahí se metió, y así la transportaron y se metió allá para ver cómo era. Recorrió todo, el crucifijo, la soledad, la blancura. La curiosidad. Sí, la curiosidad. Y ya cuando regresaba, que tenía que pagar por unas cosas, se cayó. Y se fue allá al piso, creo que una fractura o un esguince. Entonces ahí no llamaron el médico, sino alguien que le hiciera un hexacordio, ¿cómo se dice? Una cuestión de esas, porque como se había entrado a clausura, a uno le enseñaban que a uno le dejaban las piernas y entraba a una clausura. Ella se metió allá, estudió con ellas y después vino aquí porque la mamá insistía que viniera a colegios de monjas y empezó en Bolivariana. Y que de pronto alguien la invitó a la Universidad de Antioquia y había una asamblea o una reunión o una discusión y ella se quedó paralizada. ¿Cómo es esta discusión? ¿Cómo es esta libertad? Estas ideas no tan conservadoras. Que venía la bolivariana, que las pusieron a leer El Capital. Y entonces los compañeros le dijeron, ve, vos que vos están en trono, habla con Monseñor, a ver si nos deja leer esto. ¿Cómo van a leer eso? Le hace primero las encíclicas. Y María Teresa le dijo, yo ya me las leí. Y si criticamos tanto el marxismo y todo esto, tenemos que tener los conocimientos para poder vencerlo o lo que sea. Recuerde que yo fui la organizadora de la primera huelga que hubo en la Bolivariana, con un cartel que decía, se emputó la Bolivariana, que eso hubo quemada, ya le iban a echar, reunieron allá, y eso se definió porque Monseñor dijo, si aceptamos que en la Bolivariana hay comunista, esto no puede ser católico. Entonces eso se disolvió, María Teresa tuvo que prometer de no volver a hacer huelgas, y con esa llegada a la universidad le cambió todo lo que dice Marta y lo que dice Ana. Fue una experiencia increíble, extraordinaria, y empieza a estudiar, y empieza a cranear cómo crear la facultad, y empieza a investigar y a hacer cursos a los estudiantes y a presentar proyectos de investigación. Por eso es que es grande ella también, porque no solamente la docencia, sino si ustedes meten la investigación de esta señora, es impresionante. Pero tocas un punto maravilloso que es la curiosidad. No sé si Betico lo ibas a decir, es que realmente mi mamá lo que era una mujer intensamente curiosa por todo y por todos, que yo creo que es la puerta grande del conocimiento. Pues yo creo que ahí parte el conocimiento, la curiosidad. Y posiblemente en la universidad y los académicos no conocen una faceta increíble de mi mamá, pues mi mamá es ver esa biblioteca, es que mi mamá leía a Pablo Coelho, hacíamos esoterismo, mi mamá y yo tirábamos el tarot, cuando no sabíamos nada me decía Marta, saca el tarot y preguntemos, porque esto está muy berraco, a ver qué hacemos. Mi mamá y yo tirábamos el tarot, ese era el programa del 31 de diciembre, se nos echaba el tarot a cada uno y así nos dejaban entretenidos. ¿Alguna cosa le salió? No, sí, pues el 31 de diciembre nos salió una cosa tremenda. No, pero cuando estábamos pues pequeños, esa era la manera de entretenernos pues hasta que llegaran las 12 de la noche, entonces uno por uno y a mi papá, a todos pues. No, pero ahora que decís eso,
El 24. Mi papá se murió el 26 de diciembre. El 24 de diciembre lo pasamos mi mamá, mi hermana y yo en la mesa de ella del cuarto. Mi papá hospitalizado. Entonces yo pues recobrando ahí nuestras épocas de brujas de mi mamá, y yo digo, bueno, vamos, cada una va a sacar una carta, dije yo. Entonces saqué un tarot muy bonito que a propósito fue el que hizo el Instituto Humboldt, que es precioso, que, la diversidad, que cogió de todas las diversidad. figuras del Amazonas muy bonitas, con unas cartas grandes. Fue muy impresionante porque pues nunca se me va a olvidar. Ana sacó el carro de la victoria y mi mamá me dijo, claro, ¿qué otra carta iba a sacar Ana si no es el carro de la victoria? Nunca se me va a olvidar la frase. Yo saqué la sacerdotisa, me miró y me dijo, ¿ese eres tú? Ese eres tú. Tú eres la sacerdotisa. Y ella sacó la muerte. La sacó. Sacó Sí, la muerte, la carta de la muerte. pero me hizo así y me la mostró. Y yo le dije, mamá, pero tú sabes que la muerte es un cambio, es una transformación. Y como quien dice, ¿a quién vamos a engañar? Fue muy bonito, porque fue también esa cosa anticipatoria que hemos hablado, Betico, que ella tenía esa capacidad de adelantarse, de saber, sin dramas además, de saber con esa serenidad también de un desastre que podía pasar o de lo que se podía desprender de pequeños gestos de la vida cotidiana que uno los veía ramplonamente tan planos, tan llanos y tan Roma. Ella era capaz de atravesar esos pequeños gestos e ir mucho más adelante siempre, y eso nunca se me va a olvidar, porque eso me parece que recoge en ella dos cosas muy importantes, que es una gran intención, pero también una gran intuición, que ella nunca desdeñó, nunca le pareció que no fuera científico, que no fuera riguroso. Y yo creo que esa combinación de esa gran intención y esa gran intuición hizo que ella pudiera percibir una cantidad de cosas. Hacía preguntas, pero no para entrar a descubrir cómo se hacen las cosas para no perder el encanto. Y el profe también, el esposo, ellos gozaban mucho. Y eso lo combinamos con la ley. Esa era una tertulia. Entonces se hacía magia, traía el tinto, se recordaba una poesía, una película, un momento, un personaje, una frase. Entonces ir allá era una experiencia. Entonces por eso iba. Y era un agradecimiento por lo que me enseñaba y por lo que podía aprender. Y todos los regalos de ella eran libros. Ahí estoy leyendo el último que regaló Istambul, con todo el misterio que encierra esa palabra, esa ciudad y esa historia. Vamos a una pausa y llegamos con la sesión final, en la cual vamos a recordar cada uno de los programas, el agradecimiento a quienes han hecho parte del ciclo y por supuesto el cierre de nuestro programa de hoy. Último segmento, el mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Este último programa del ciclo, el primero de 2019, con Ana Lucía y Marta Hincapié, hijas de la maestra, con Tiberio Álvarez, docente jubilado de la Universidad de Antioquia, y el profesor Manuel Alberto Alonso, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, como nuestro coordinador en esta conversación. Ya estamos terminando, pero yo creo que lo más importante es agradecer a nuestro oyente su atenta sintonía frente a lo que ha significado este ciclo, y particularmente hoy con lo que nos han contado el profesor Tiberio y sus hijas Marta y Ana Lucía. Hemos visto y lo hemos conocido otra manera de ver el mundo de la maestra. Así que ustedes, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Y por supuesto creo que así como les llaman los demás invitados hablando en presente, seguiremos hablando en presente de la vida y obra de la maestra. Marta, Ana Lucía, muchas gracias por acompañarnos. No sé si tienen algo ya para terminar alrededor de lo que ha significado esta conversación en especial o el ciclo. ¿Quién quiere? No, gracias Alex, de verdad ha sido pues un rato muy agradable y como decía Marta al principio, pues también agradecer al instituto pues por esta serie de presentaciones y de cosas que de hecho aprendí muchísimas cosas que desconocía oyéndolos conversar pues ya en sus ámbitos académicos. Fue muy bonito. ¿Usted, Marta? No, agradecimiento, yo pasé muy contenta,
recordando a la mamá, la sentía aquí muy presente, con personas muy allegadas, muy afectuosas, personas que la hemos amado muchísimo y que ella ha amado muchísimo también. Entonces yo creo que eso, para cerrar con broche de oro, fue maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de que el profesor Tiberio, contemos a nuestros oyentes este ciclo. En el portal web de la Universidad de Antioquia encuentran cada una de las presentaciones en video, están en YouTube. Desde el primer programa que tuvimos con el profesor William Freddy Pérez, el director del Instituto de Estudios Políticos, luego con cada una de las temáticas que fueron propuestas en desarrollo del ciclo. El primero, las contribuciones a la investigación sociológica con la profesora María Humelia Galeano y Eva Lucía Serna, docentes de la Universidad de Antioquia. Allí nos acompañó la profesora Daisy Hurtado desde el instituto para coordinar la conversación. Posteriormente hablamos de los estudios regionales y su trayectoria en el INER y en el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, con Clara Aramburo, Lucele Villegas y también con la profesora Irene Piedrahita, investigadora del instituto, hablando justamente de este hecho puntual. Luego hablamos de su impronta en el Instituto de Estudios Políticos, con William Restrepo, con Fabio Giraldo y el profesor Adrián Restrepo Parra, quien fue nuestro coordinador. Luego hablamos de contribuciones en los estudios históricos, en desarrollo de lo que significó el 21 de febrero. Luego hablamos de los aportes al diálogo social, Medellín, alternativas de futuro y Antioquia hacia un pacto social. Allí estuvimos con Ana María Jaramillo, Alonso Salazar y finalmente con la profesora Gloria Naranjo, quien nos coordinó dicha conversación. Desplazamiento forzado, víctimas y memoria fue el programa del 7 de marzo con la profesora Patricia Nieto, igualmente con Sandra Arenas Lizales, docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y la profesora Adriana González desde el instituto fue quien orientó dicha temática. Hablamos igualmente de los aportes a los egresados de la maestría en ciencia política, de la incidencia del pensamiento de la maestra en otras disciplinas. Hablamos del derecho, tuvimos aquí al profesor Julio González Zapata y también a Julián Muñoz, docente de la Facultad de Derecho. Allí retornó como coordinador de la conversación el profesor William Freddy Pérez en ese programa, y ya nuestros últimos programas, Guerras Civiles, Conflicto Armado y Violencia, hablamos allí con Liliana López Lopera, profesora asociada del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFID, con el profesor Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad para la Macrorregión Antioquia, Eje Cafetero, y con nuestro coordinador de hoy, el profesor Manuel Alonso. Los diálogos con la filosofía fue uno de nuestros últimos programas en desarrollo del ciclo, y hoy finalmente con sus hijas Ana Lucía y Marta, igualmente con la presencia del profesor Tiberio y el profe Manuel Alonso. Ese fue todo el ciclo, todo dispuesto en el portal de la Universidad de Antioquia, lo pueden consultar, allí está cada una de las conversaciones, menos la primera, que fue la introducción con el profesor William Freddy Pérez, pero como él estuvo de nuevo con nosotros, entonces ahí de alguna manera saldamos esa deuda de presencia en redes sociales del profesor. Profesor Tiberio, muchas gracias. Gracias, su última opinión alrededor de cómo recordamos hoy a la maestra. No, una gran gracia, si se puede decir así, haber conocido a esta persona, haber aprendido tanto, pero es de esos personajes que dejan huella, y entendí ahora que lo que están haciendo en la universidad para hacer algo en su memoria y recoger su legado y su biblioteca, y sus libros, y su defensa de la Universidad de Antioquia, y todo el estudio que hizo para comprobar que desde 1803 aquí se pensó en hacer estudios superiores. Tenía un concepto universitario y lo defendió a capa y espada, y tuvo que ir ante los juzgados para defender esta posición, y muestra más de 30 documentos donde demuestra que aquí tuvo la intención de estudios universitarios. El legado de recoger toda esa miscelánea, ella se puso a recoger todos esos libros y folletos y hojas y formó una biblioteca, estudió toda la prensa regional del siglo XIX y todo el desarrollo antioqueño desde el punto de vista de la minería. El legado es lo más grande de este personaje inolvidable y extraordinariamente policrono. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, hombre. Profesor Manuel Alonso, creo que es el indicado justamente
Obviamente del instituto pues el último programa, pero por lo que nos dimos cuenta alrededor de las conversaciones con la maestra, creo que usted era indicado para despedir el ciclo. Así que le damos el micrófono a usted para que despidamos. No, es muy breve. En nombre del instituto agradecer a cada una de las personas que estuvo acá. Me parece que es un acto de profundo reconocimiento. Lo que hicimos con María Teresa lo merece y es una deuda que tenemos. Y cierro diciendo que posiblemente cada uno de los que estuvo acá, yo lo siento así, yo soy un privilegiado y el privilegio mío reside en que tuve la posibilidad de conocer a María Teresa Uribe y conversar con ella. Creo que cada uno de los que estuvo acá vino a decirnos de alguna forma que fueron privilegiados por conocer a esta mujer. Y no, gracias a vos, a la emisora, a Juliet por habernos permitido recuperar esta parte de nuestra vida que pasó por la relación que tuvimos con María Teresa. Terminamos este ciclo. Usted, muchas gracias.